muchas gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa Sensor UABC. Espero que estén disfrutando mucho estas vacaciones tanto como nosotros. Y bueno, déjenme comentarles que en este episodio especial tendremos para ustedes diferentes proyectos audiovisuales realizados por los alumnos de la materia de Gestión, Derecho y Políticas Culturales para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ya que dicha materia es optativa pero también es impartido por el maestro Luis Gerardo Rojas Garibal. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto? Bueno, quédense con nosotros porque ya comienza Sensor UABC, temporada 11. Damas y caballeros de la zona norte, Tijuana, Baja California, México. Tijuana es una ciudad que recibe día con día grandes corrientes migratorias provenientes del interior del país, múltiples partes de América Latina y el mundo. Se estima que cuenta con 50,000 visitantes por día. A pesar de que en la actualidad la ciudad es víctima de una ola de violencia que ha alcanzado niveles muy altos, día con día se realizan esfuerzos por parte del sector independiente para ofrecer a la ciudadanía productos de calidad que fomenten el arte y la cultura local. En el ámbito cultural, la ciudad cuenta con importantes instituciones y organismos dedicados a la promoción y difusión del arte y la cultura. La riqueza de Tijuana radica en su gente, que la convierten en una ciudad única que ha sabido integrar múltiples influencias de aquellas personas que han dejado huella a través de su paso por la frontera más transitada del mundo. Los movimientos culturales que se desarrollan en la entidad cobran fuerza al ser impulsados en su mayoría por jóvenes nativos de Tijuana que ofrecen productos con el sello de una identidad 100% tijuanense. En Tijuana hay personas, ya sea en el ámbito musical, cinematográfico, prensa libre, por medio del arte o una marca local, que han impulsado de manera independiente la cultura. El cultural siempre es como una vocación que necesitas echarle muchísimo corazón, ¿no? Porque no hay presupuesto que alcance, ¿no? Ni tiempo que sobre. Entonces es una guerra, una trinchera, ¿no? Donde estás ahí viendo cómo le vas a hacer para estirar lo que hay y a veces es como, me doy cuenta, ¿no? Llegas a algún lugar y dices, oye, este evento tiene un montón de valor, ¿no? O este espacio dependiente están haciendo una labor increíble, ¿no? Hace rato hablábamos del Pangea, hemos hablado de lo que ahí sucede en el Pasaje Rodríguez, una ciudad tan creativa que no es ni mexicana ni estadounidense, ¿no? Es tijuanense. Y en una ciudad de eso, pues hay como un crisol que se funde y que permea de creatividad a los tijuanenses y hace que haya mucha oferta, ¿no? Y muy poca demanda. Y es muy triste, pero es la realidad. Son esfuerzos que se generan gracias al apoyo y cooperación de la misma comunidad, donde ésta no solamente es consumidora, también es creadora de las dinámicas que se construyen. Todos trabajan por un mismo fin del que salen beneficiados. Por medio de su labor, los promotores culturales independientes generan cohesión social, redes interpersonales que fortalecen a la comunidad, fomentan el trabajo en equipo y la identidad local. En la ciudad hay diversos espacios abiertos a las propuestas culturales independientes. En el ámbito musical hay lugares como Black Box, You Revolution y Safari Club. Existe un lugar llamado Enclave Caracol, un espacio de cultura alternativa que cuenta con una biblioteca y taller de revistas independientes, fanzines. Taller de inglés y español gratuito, de filosofía, danza y adaptado para eventos musicales. Pasaje Rodríguez es otro espacio rico en expresiones artísticas y culturales. En
cada uno de los locales de este lugar se realizan actividades como talleres de pintura, espacios para eventos musicales, una tienda con marca de ropa 100% tijuanense, tienda de libros, discos de vinilo, así como bares, cafeterías, una cervecería artesanal y comida. Los promotores independientes han generado lazos entre la comunidad artística, suscitando la realización de eventos de una manera constante, así como un trabajo de colaboración para desarrollar determinados objetivos en común. Los eventos y actividades realizados de manera independiente están encaminadas a llegar a un público más amplio y que sean más accesibles, por lo que además de generar lazos entre la comunidad artística, también se tejen entre estos y las personas partícipes de dichos encuentros. Tú perdiste, jodiste. Documentales de apoyo, y si lo hay, te ponen muchas trabas, te las hacen bien cansadas, si no les interesa o si no les gusta, si no es de su agrado esa persona que está ahí encargada de ese rollo, si no es de su agrado ese género o ese tipo de arte, no te apoyan. Los organismos gubernamentales han desarrollado múltiples eventos y actividades de corte artístico y cultural. Sin embargo, en Tijuana los apoyos de este tipo suelen ser limitados, provocando que no se encuentren al alcance de todos. Cultura pues a las periferias de la ciudad o a lugares donde hay más índices delictivos y el llevar eso para llevar las culturas como una esperanza, ¿no? Como un cambio, ¿no? En niños, en adultos, en abuelitos, porque creo que en la cultura hace falta mucho llegar, ¿no? Hace falta llegar a muchos rincones de esta ciudad. Como respuesta a este percance, promotores culturales trabajan de manera independiente por el beneficio de la sociedad, acercando el arte y la cultura a un público más amplio. Estas dinámicas tienen como objetivo lograr la unión social, para que las personas se sientan identificadas con su entorno y por lo tanto sensibles a las problemáticas, se conviertan en creadores y agentes de cambio de su realidad. Sí, creo que la cultura es un agente de cambio, ¿no? O sea, la cultura sí puede hacer cambiar a lo mejor a la vida de un niño que estaba destinada a otro futuro. Logrando así encontrar una posible solución a la reciente alza de violencia y una herramienta para el desarrollo y bienestar de esta comunidad fronteriza. Humo de segunda mano me hace respirar, sueños de arena, cenizas y alquitrán. Tú perdiste, te jodiste, humo de segunda mano me hace... Tijuana. Con la finalidad de explorar en la identidad sonora de la ciudad, se buscó sobreponer sonidos e imágenes generadas en distintos espacios y tiempos clave para crear un video donde pudiera proponer un diálogo de signos y símbolos principalmente sonoros del entorno urbano, buscando los discursos y los juegos entre lo cotidiano y la representación de una cultura híbrida tijuanense, que va en múltiples direcciones, pero que es posible hacer ritmos acomodados o caóticos dependiendo del lugar, las personas y la situación. Da
Hello, I'm come from China. I like Tijuana. Hello, I'm come from China. I like Tijuana. Cultura es el conjunto de características que identifican a cada persona que conforma la sociedad, desde su música, danzas, comida, así como las tradiciones y costumbres. Por tal motivo, existen organizaciones dedicadas a la creación y difusión de diversos elementos culturales y artísticos. Ejemplos de ello son las casas de cultura. En Tijuana existen 4: Casa de Cultura Tijuana, Playas, San Antonio de los Buenos y Casa de Cultura El Pípila. Esta última se fundó el 30 de abril del 2010, siendo la primera organización en la zona este de la ciudad y la tercera casa de cultura creada por el Instituto Municipal del Arte y Cultura, también conocido como IMAC, con el objetivo principal de extender la oferta cultural a los habitantes. Está conformada por diversas salas donde se imparten clases, un teatro al aire libre, así como salas de exposiciones. La Casa de Cultura El Pípila ofrece talleres y cursos como son teatro, idiomas, corte y confección, creación de cómics y diversas danzas y música. Además, es la sede de la Orquesta y Banda Sinfónica del IMAC, la cual está conformada por aproximadamente 80 niños y jóvenes, que a su corta edad están trabajando en conjunto con las organizaciones y las personas que la conforman para poder promover el arte y la cultura en su localidad.
se ha venido transformando la definición de cultura, que no existe como tal, por cierto, a las expresiones populares, entiéndase comida, entiéndase desde el idioma, de cómo se viste. La cultura son todos estos rasgos y características que puede tener un grupo de personas en un territorio, y el territorio no necesariamente tiene que ser una ciudad, sino puede ser, por ejemplo, la comunidad del Pípila tiene una cultura muy distinta a la comunidad del centro, y estos son, te digo, los rasgos que hacen específica a una población. Creo que hemos llegado a perder tanto la moral como la empatía con otros seres humanos, y la cultura puede ser un pasillo, puede ser un puente para acercarte más, para ser más sensible, para seguir desarrollando hábitos que hacen grande una comunidad. La cultura puede transformar vidas, desde a una población pequeña hasta una entidad completamente grande. Al igual que ellos, todos podemos participar en la creación y difusión del arte y la cultura, desarrollando todas nuestras habilidades y talentos mediante actividades positivas y recreativas, dando a nuestra sociedad nuevas oportunidades de crecer en conjunto. La conservación es un estado de armonía entre ser humano y tierra. En el lado sur de la ciudad se ha identificado flora y fauna como serpientes, murciélagos, insectos que son desconocidos para muchas personas, entre otros. En la unidad Valle de las Palmas se está llevando a cabo un proyecto llamado Inventario Faunístico, el cual consiste en que los estudiantes y maestros cercanos a esa unidad aprovechen la zona del campo para identificar diversos animales y plantas que se encuentran. Mi nombre es Adriana Álvarez Andrade y soy profesora investigadora titular del ESITEC Valle de las Palmas. Es un proyecto que se llama Inventario Faunístico de Valle de las Palmas. ¿Por qué motivo surgió este proyecto? Bueno, por las particularidades en las que estamos aquí en Valle de las Palmas. Es una unidad que está en una zona rural, en donde es mucho más fácil ver vida silvestre, y pues ya tanto profesores como estudiantes habían estado pues fotografiando animales principalmente que se atravesaban en su camino. Y entonces pues a mí se me ocurrió que podíamos llevar un registro para ir, un registro de esas fotografías, y para ir conociendo cuáles son los tipos de animales que viven en los alrededores de esta escuela. La mayoría de alumnos acuden a una plataforma llamada Naturalista, la cual es usada para que las personas de todo el país conozcan la vida silvestre de animales. Bueno, el principal objetivo es de divulgación de la ciencia, de concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de proteger la vida silvestre que nos rodea, pero también de divulgación porque pues, nos ayuda a conocer, sobre todo pues, la mayor parte de quienes venimos aquí somos residentes de ciudades y difícilmente vemos vida silvestre, así es que es una excelente oportunidad para conocer qué animales viven en los alrededores de Tijuana y de Tecate. Inició en septiembre de 2016 y surgió porque yo, como soy bióloga, tengo interés en qué plantas y animales hay en los alrededores, pero me di cuenta que los estudiantes estaban compartiendo en redes sociales fotografías de los animales que se encontraban. Y pues ahí vi una gran oportunidad de aprovechar esas mismas fotografías y el interés que causa la fauna silvestre para no solamente educarlos acerca de qué hacer en caso de que se encuentren un animal, tanto por cuestiones de seguridad de ellos mismos como de los animales, sino también pues para que conozcan más información y estén pues más concientizados
pues las características, los posibles riesgos que pudieran implicar esos animales, ¿no? Uno de los principales motivos que originó el proyecto fue la falta de educación ambiental en estudiantes y la poca información que tienen acerca de animales que se encuentran cerca de las instalaciones de la Unidad Valle. Bueno, varias de estas especies que hemos observado se encuentran en la NOM 059 de Semarnat, que es una norma oficial en donde se enlistan las especies que están en alguna categoría de riesgo. Varias de las serpientes, por ejemplo, están amenazadas. Hay también el gato montés, por ejemplo, es una especie que no está amenazada, pero sí aparece en la lista como de cuidado especial. Y entonces, pues es importante que todos sepamos esta información para que entonces valoremos más pues la presencia y lo afortunados que somos de todavía estarlos viendo, ¿no? Abrimos un proyecto dentro de una plataforma que se llama Naturalista, que es de la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, de la CONABIE. Y entonces lo que hacemos es que ahí subimos el registro, las fotografías con información de en qué fecha vimos ese animal y algunas características. Y entonces, si nosotros no sabemos qué tipo de animal es, qué especie es, los curadores que participan en esa plataforma nos ayudan a identificarlo. Tenemos una colaboración con otro profesor de UABC, pero de Ensenada, que él está fungiendo como curador de nuestro proyecto y él vino ya a impartir un taller para que pues los interesados aprendan a utilizar la plataforma Naturalista y sean ellos mismos los que suban los registros y queden pues adjuntados al proyecto. Me sorprendió que llegaron muchos interesados. La mayor parte fueron alumnos y además de todas las carreras, incluso de ESISalud. Entonces el interés por conocer la fauna que nos rodea pues es mucho, ¿no? Y no importa ahora sí que del perfil académico, sino que solamente importa el interés por conocer. Llegaron, si no mal recuerdo, 34 personas, entre la mayor parte estudiantes, pero también algunos maestros. Y lo que hicimos es que esta persona de Conavio nos vino a explicar cómo se utiliza la plataforma y después salimos a hacer una caminata para tomar algunas fotografías y hacer los primeros registros. Actualmente ya hay 8 personas más que están colaborando en el proyecto que está registrado en Naturalista. Sin embargo, todavía hace falta mucho por hacer, ya que este proyecto tiene casi un año. Aún quedan especies que se desconocen y hace falta que la ciudadanía sensibilice más sobre el cuidado y preservación de las mismas. A pesar de que no hay animales en peligro de extinción en Valle de las Palmas, se deben tomar medidas para que las personas estén enteradas de la fauna que deben cuidar. Si se logra incorporar en todos los ámbitos de la sociedad criterios e instrumentos que aseguren una óptima protección, conservación y aprovechamiento de recursos naturales, beneficiará a nuestro planeta, que es nuestra casa. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio especial en el cual les mostramos los trabajos audiovisuales realizados para la materia de gestión, derecho y políticas culturales. Y bueno, no me queda más que invitarlos para que nos sigan el próximo domingo a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV y también los miércoles a las 11 de la mañana. Y síguenos en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Sensor UABC. Recuerda, esto fue Sensor UABC, temporada 11.